Juan, ¿cómo estás? Muy bien. Hace un rato que no hacíamos esto. Muy contento de verte como siempre, Carlos. Y además en vivo. He estado leyendo que has estado dando entrevistas sobre esto. Y yo tengo como preguntas muy concretas. Porque, claro, te preguntan tu padre, ¿cuándo empezaste a hacerlo? Y entiendo esas preguntas, pero yo, que me lo leí en unos días, tengo la impresión que también aprovechaste para hacer un poquito de historia del país, ¿o no? Sí. No solo la historia de tu padre, que estuvo en todas esas y lo discutió todo y lo analizó todo y escribió sobre todo, pero ¿me equivoco o también intentaste contar un poquito ese país que hemos vivido tú y yo y que tu padre vivió intensamente? No, qué bueno que dices eso, porque yo al escribir de mi padre pues tampoco quería centrar todo en una historia familiar, en mis predicamentos personales, en lo que él hizo para la familia, porque quizá eso en sí mismo no era tan valioso, sino a través de él, como muy bien dices, ofrecer un retrato del país. Primero temas como el exilio, la identidad, o sea, él llega de España como tantos que vinieron aquí y tiene que esforzarse por hacer este país suyo, que primero le parece corrupto, violento, insoportable, y luego va aprendiendo a quererlo. Luego, pues, las luchas sociales en las que él se compromete desde la izquierda, primero el Partido Popular de Lombardo Toledano, que luego se volvió Partido Popular Socialista, donde él estuvo en las juventudes, el movimiento del 68, que él participó en la coalición de maestros, el momento en que estuvo a punto de ir a dar a la cárcel de Lecumberri como tantos de sus compañeros universitarios, la fundación de nuevos partidos, como el PMT, en el que estuvo muy involucrado. Su esfuerzo al lado del ingeniero Castillo en esos años. Exactamente. A eso me refiero, ¿no? También vas contando esos y luego el Que zapatismo. son fundamentales. Y luego el zapatismo. Entonces es una historia de ilusiones y desencantos. Él fue asesor también de López Obrador en la primera campaña, la del 2006. Entonces todos estos acontecimientos creo que retratan no solamente la vida de mi padre, sino la del país. Déjame empezar ahora sí que por lo primero, que en ese exilio descubro, escribiendo aquí, que también la durísima experiencia del exilio, tú dices su doble exilio, de alguna manera, tiene que ver en la manera en que los trata a ustedes y cómo los quiso educar y qué tenían que aprender y la manera en que los trataba. También viene de esa experiencia de su duro doble exilio, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, esto lo entiendes muy bien tú, porque también tienes familia catalana, igual que mi padre. Él perdió ese país y quiso aprender a ser mexicano. Y a él esto le representó un esfuerzo. Tú y yo ya fatalmente somos mexicanos, no nos quedó de otra, pero los parientes que nos anteceden podrían haber sido de otro lugar, ¿no? Chabela Vargas dice, los mexicanos nacemos donde nos da nuestra chingada gana, ¿no? Y mi padre no tan impulsivamente se volvió mexicano, tuvo que construir un interés por México y él fue de las primeras personas en formular esta idea del México profundo, que luego retoma Guillermo Bonfil Batalla. Es que hay un México soslayado que tiene que ver con los pueblos originarios del pasado, pero también y sobre todo del presente. Entonces él encuentra, ahí están, y él encuentra y dice, pero ¿qué está pasando en este país? Que hay una riqueza que nadie está atendiendo, y eso es en lo que me voy a concentrar. Su primer libro es Los grandes momentos del indigenismo en México, que en realidad es sobre los intérpretes de los indios, los mediadores, los frailes ilustrados como Fray Bartolomé de las Casas, luego los antropólogos, y la vida le da la oportunidad de terminar también él como un nuevo Fray Bartolomé de las Casas con los zapatistas, porque ahí ya está en directo con los pueblos originarios. Ahora, Juan, yo creo que solo tu padre es el único de esos que llegan de España que se dedica desde el principio al indigenismo y a verlo, ¿no? El único de estos intelectuales y filósofos y pensadores que lo ve así, ¿no? Y me encanta esto que explicas de cómo que tiene que ver con su catalanismo, ni modo, ¿no? Claro. Dice, es que los otros mexicanos se parecen mucho a los de allá y no tan buenos, ¿no? Efectivamente, y luego cuando nosotros le dijimos, oye papá, pues ¿qué tal que podríamos tener la doble nacionalidad? Él nos dice, un momento, ustedes no se dan cuenta del trabajo que nos ha costado ser mexicanos. A nosotros, sus hijos, no nos había costado ningún trabajo, pero para él había sido una construcción esforzada por esto que tú señalas, ¿no? Porque realmente era un aprendizaje de qué vale la pena y qué tengo que descartar para esforzarme en amar este país, ¿no? A veces las cosas que te gustan también requieren de mucho esfuerzo. A mi padre, cuando le preguntaba si era mexicano, decía, mis 4 hijos son mexicanos, ¿qué más mexicano puedo ser yo? No, ¿no? Y hay decía, algo... Y he vivido aquí todos estos años. Y en eso hay algo ¿no? muy hermoso, porque yo creo que es más valioso elegir un país
a que te toque un país asignado, ¿no? La otra cosa que es interesante es esta pasión y esta vocación por la izquierda, sí, pero por cierta izquierda, sí, ¿no? Es decir, porque en este país se han construido cualquier cantidad de izquierdas, y lo sabemos, ¿no? Pero él está en esta izquierda que además siempre nos ha parecido la más digna, un poco perdedora siempre, por cierto, ¿no? Claro, pero, sí. Pero esta izquierda de Tienes toda la razón, es una izquierda que no ha llegado a suceder. Exacto. Y yo creo que la función de un filósofo es en buena medida imaginar mundos por venir que aún no están ahí, pero que pueden ser diferentes. O sea, todos los grandes movimientos sociales han empezado con una pulsión utópica. O sea, la utopía es irrealizable, pero el deseo de avanzar en esa dirección ha sido una dinámica social muy importante. Entonces, mi padre siempre creyó en una izquierda moderna, autocrítica, democrática, comunitaria y en un sentido de hacer política asociado a la ética. Por eso, en un capítulo del libro, en la familia discutimos cuál sería el hombre del siglo y todos pensamos que él escogería a un pensador, a un filósofo, y él dijo, no, para mí el más importante es Mahatma Gandhi, porque fue un luchador social que transformó la historia de la India y no reclamó nada para sí, y lo hizo desde la humildad de quien dijo, me opongo al impuesto a la sal, hizo la famosa marcha contra el impuesto a la sal, tomó un puñado de sal y dijo, con este puñado de sal estoy sacudiendo los cimientos del imperio británico. Claro, los ingleses dijeron, está loco, o sea, ¿quién puede derrotar un imperio tirando sal al piso? Lo logró Gandhi y no reclamó nada para sí. Entonces ese tipo de figuras como Martin Luther King, también por eso el interés por los zapatistas, estas frases de ellos, de para nosotros nada, ayúdenos a desaparecer, ayúdenos a no ser posibles, que suena muy romántico o para algunos muy ingenuo, pero yo creo que esa lucha fue muy importante y está retratado en el libro. Lo dijiste muy bien. Son derrotas, la mayoría de ellas, pero de muchas derrotas se va transformando la realidad, creo yo. Dice el presidente, para los jóvenes, su relación y su amistad con Eberto Castillo lo comprueban, sí. ¿No? En los últimos, ¿no? Es decir, pues sí, el ingeniero era quien era, sí. ¿No? ¿No? Y el ingeniero nunca fue y tal, ¿no? Y a lo mejor perdió muchas batallas en su izquierda, pero para quienes lo conocimos, el ingeniero siempre era, ¿no? Es intachable. Y fíjate que su último gran acto político fue renunciar a la posibilidad de ser él el líder histórico de la izquierda. Exacto. Renunció en favor de los demás. O sea, ese acto de generosidad yo creo que es extraordinario. Y bueno, no se ha podido dar ese gobierno que quisiéramos, pero en el camino México ha construido algunas alternativas importantes. Sin duda. Por ejemplo, el tema del indigenismo está en la agenda de la modernidad. Hoy está en una parte que a lo mejor no hubiéramos imaginado, a lo mejor ni siquiera tu padre hubiera imaginado hace 25 o 30 años que hoy estuviera el indigenismo en donde está. Tienes razón. ¿No? Sí, en esa posición. Sí, ¿no? Efectivamente. Por cierto, me enteré gracias a este libro que el ingeniero y el padre de Juan, que Luis Viñero, fueron taqueros también. Fueron taqueros y además hubo una gran controversia porque unos amigos de Berto hacían tacos de guisado y Berto dijo, vamos a poner esta taquería, nos invitó a degustar esos tacos de guisado que eran sabrosos, pero no son los que pide la clientela. Y mi padre, más ortodoxo, como buen filósofo, dijo, no, lo riguroso es tacos al carbón, quesos fundidos, tacos al pastor. Entonces Berto le dijo, pero el hombre nuevo debe tener una dieta diferente. La aurora del futuro reclama otro apetito y entonces se abrió la taquería con tacos de guisado que no eran los esperados por la clientela y la verdad es que fracasó. ¿Fracasó? Vendieron la taquería y hasta la fecha prospera con conservadores tacos al carbón y al pastor. Fíjate, una idea de Luis Villoro que trascendió después. Me encanta también cómo cuentas cómo te heredó el fútbol, porque tú y yo que hablamos mucho de fútbol también, Juan, creo que tiene que ver con el carácter del Barcelona, con el carácter de esos catalanes que fue parte de su sentido y que llegaron aquí y encontraron en el fútbol una manera de identificación, de tal, bueno, tú le vas a Necaxa, o sea, por Dios, ¿no? De pasión, de formación de comunidad y de pasión alrededor del fútbol. Mira, tú y yo heredamos de manera casi intravenosa la pasión blaugrana, ¿no?
apoyar al Barcelona. El primer regalo que yo recibí fue un llavero de nuestro club, y mi papá amaba ese equipo como solo puede amarlo quien lo ha perdido. O sea, nunca ha jugado también en el Barça como en la memoria de las gentes que lo atesoraban desde el exilio, en una época en que no había televisión satelital ni nada. Entonces y que perdíamos todos los partidos o la mayoría. Era un equipo flojo. No había llegado Cruyff todavía. Para nada, efectivamente. Era la época del victimismo catalán. Pues bien, mi padre, cuando se divorcia de mi madre, yo tenía 9 años, decide llevarme al estadio para ocuparse de mí de alguna manera, y yo creía de niño que a él le encantaba el fútbol y que por eso me llevaba. Y escribiendo este libro, solo en ese momento, Carlos, descubrí que cuando yo ya era adolescente, me dijo, puedes ir con tus amigos. Y solo al escribir advertí que en realidad lo que él me estaba diciendo es, el fútbol no me interesaba tanto, yo no iba al estadio por ser fanático, sino por ser padre, lo cual me pareció conmovedor, porque en realidad él quería estar conmigo, y el lugar donde vi más veces a mi padre en la infancia fue un estadio. Quizá él pensaba en la Barcelona perdida, ¿no? Yo pensaba en los partidos en la cancha, que creía que a él le fascinaban tanto como a mí, pero en realidad fue el momento pues de mayor convivencia, y por eso cuando mi padre murió y yo me tuve que hacer cargo de todo porque soy el único de sus hijos que vive en México, no pude llorar en el entierro, pero luego me llegó un fax del Fútbol Club Barcelona dándome la condolencia, y sentí que ahí se cruzaba toda la emoción. Juan, no nos extraña por el escritor que eres, pero has escrito un homenaje, una memoria, un pedacito de ese país que tú y yo tanto queremos. Gracias, querido. Gracias. Ya está a la venta, por cierto, estamos en Gandhi, ya lo vi por ahí. Se llama La Figura del Mundo. Es un enorme libro que cuenta muchas más cosas dentro de este enorme homenaje a Luis Villoro, uno de nuestros grandes. Gracias.